Saludos, continuamos con esta clase de lo que es la neumatología. Vamos a la clase número 14 en esta fresca, hermosa tarde. Y vamos entonces a ver valor, el costo y el precio del Espíritu Santo, que para usted que me ve y me oye es totalmente gratuito, pero para Dios en el conjunto de la deidad no fue ni es gratuito. Cuando hablamos de valor, estamos hablando cuánto, o cuando hablamos del valor, nos referimos a cálculos. Es el cuánto podemos pagar por él. Equivalentemente, ¿con qué podré comprar al Espíritu? Que podemos poner del otro lado de la balanza, que pese más o igual al Espíritu. Un hombre intentó comprar el don de Dios, ni siquiera el Espíritu, fue un don, en la imposición de manos para recibir al Espíritu, y fue reprendido por los apóstoles. ¿Cuánto más si intenta poner valor al Espíritu en relación a compra y venta? Cuando vio Simón que el poder, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba, aquí el que escribe dice el Espíritu Santo, pero yo voy a corregir algo acá, porque el Espíritu Santo no se recibe por la imposición de manos, porque si fuera así, yo le impongo las manos a cualquiera y tiene que recibir. Entonces, lo que pasa es que hay cosas que se escriben así, pero hay que aclararlas cómo. Yo les voy a recordar lo que les dije una vez iniciando la clase. Es decir, en la mañana todos decimos que el sol salió, o va a salir, o no ha salido. Hace rato decimos que se escondió, se fue. Y a mediodía dijimos que estaba bravo, ¿verdad que sí? Ninguna de las tres. Entonces, el decir aquí que el Espíritu Santo, o que por la imposición de mano se daba el Espíritu Santo, no, se daba la manifestación del Espíritu Santo, pero no el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es dado una vez que yo recibo a Jesús. Pero hay que aclarar estos detalles porque hay muchos que creen que porque le impusieron las manos a alguien y terminó o comenzó por primera vez a hablar en lengua, o tenía 500 años que no hablaba en lengua y ahí arrancó a hablar en lengua, entonces ahora sí tiene el Espíritu Santo, ya va. El Espíritu Santo lo tiene todo creyente apenas recibió a Jesús. Ahora, una cosa es que el Espíritu Santo esté en nosotros y otra cosa es la manifestación del Espíritu Santo. ¿Estamos aquí? Seguimos entonces. Se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero diciendo: dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón, oiga, no es recto delante de Dios. Aquí el término corazón se refiere al alma, ¿oyó? Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, igual alma, porque en él de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Esto es Hechos 8, 18 al 23. Pero si usted lee el 24, que dice Hechos 8, 24, Simón el mago le dice a Pedro que le oren a Dios para que esa reprensión y esa exhortación y esa, pudiéramos decir, no amenaza, pero sí advertencia que se le acaba de dar, no venga sobre él. Eso me dice a mí que Simón sí había nacido de nuevo, pero que como era un nuevecito, un nuevo creyente, él pensaba que las cosas dentro de la iglesia se movían igual que dentro de la organización de donde él venía. ¿De a dónde él venía? De Sorte, de las montañas de Quiballo y de todos esos lugares donde están los
que practica la hechicería. Este era un hechicero. Entonces, él pensó que al igual que en ese mundo, que las cosas se mueven por dinero, y podía sacar un muerto a medianoche y otras cosas más por hacer maldad, él pensó que era igual, pero aquí no era de esa manera. Era al que Dios determinara escoger. Ahora, el rey David entendió los valores del espíritu que en medio de la condición de pecado, estando arrepentido, exclamó: no me eches de delante de ti, ni quites de mí tu santo espíritu. Salmo 51, 11. Pregunto yo, ¿tenía David el Espíritu Santo? No lo tenía. Pero de vez en cuando y de cuando en vez venía. ¿Sí? Pero mira, David, luego de haberse arrepentido de su pecado, no pidió a Dios que no le quitara el trono, que no le quitara el cetro, que no le quitara la corona, sino que no quitara de él su Santo Espíritu. Es decir, David mostró que para él era más importante, aunque circunstancialmente y de vez en cuando, esa manifestación del Espíritu Santo, que la corona que la tenía permanentemente cada vez que quisiera cargarla, y que el cetro de gobierno y de mando que tenía y que el trono que tenía. Para David era más importante eso. Escúcheme, con todo y que espiritualmente David estaba caído, porque no estaba en la condición suya o en el estado suyo. Usted y yo estamos en mejor estado que David, porque David no tuvo la oportunidad de nacer de nuevo, como usted y yo ya la hemos tenido. David murió en estado de condenación y fue al seno de Abraham a esperar a Jesús, que viniera a hacer lo que después Jesús hizo allá en el seno de Abraham. Que yo creo que ya ustedes lo saben, ¿verdad? Ok, ya yo se lo expliqué y ustedes lo han leído por ahí. Ahora, David no rogó por el trono, el cetro, la corona o su reinado, que tanto vale, tanto valor tiene, sino por el espíritu. Ahora, eso es David. Ahora, usted y yo, cuando estamos frente a una oportunidad de pecado, escúcheme para acá, cuando usted y yo estamos frente a una oportunidad de pecar, ¿qué hacemos? ¿De qué nos acordamos? ¿De quién nos acordamos? ¿Qué es lo que me lleva a no ceder frente a las ofertas del diablo y frente al apetito natural de la carne? ¿Qué es lo que me lleva a decirle a las oportunidades: no me conviene? Aprendemos lo que dijo Pablo: todo me es lícito, pero no todo conviene. Sentido de conveniencia. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de ello. ¿Sí? Ahora, eso es valor. Costo. ¿Cuánto, o cuando nos referimos al costo del espíritu, es relativo a la entrega de un hombre en el más grande de los sufrimientos para poder hacer de nosotros la morada del espíritu? Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. De estas expresiones que salieron de los labios de Jesús, hay mucho que aprender. El término morada que se menciona en el pasaje tiene que ver con lo universal en relación a la paternidad de Dios. Morada en su más amplio concepto está relacionado con el regazo, la cobertura, el abrigo paternal que emana de Dios por causa de su amor. Hemos entendido el término morada como casas edificadas que Dios tiene preparada
en el cielo para ser habitada por sus hijos. Esta posición, oiga, es totalmente falsa por la razón que la frase voy pues a preparar lugar para vosotros, que está en el mismo pasaje en hilación y que encierra un pensamiento, presenta un contraste con lo antes dicho, por la razón que si Dios ya tiene la casa y en ella hay muchas moradas, entonces ¿qué lugar va a preparar Jesús? Esto de pie para entender que el término casa y morada, o esto da pie para entender que el término casa y morada que aparece en el pasaje antes mencionado tiene un sentido alegórico con principios espirituales por igual. La frase voy pues a preparar lugar para vosotros no es literal, no es una caravana de camiones, máquina de oruga, retrocavadora, chover y el poco de volteos llenos de piedra, llenos de cemento, llenos de cabilla y todo eso. No es literal la expresión voy pues a preparar lugar para vosotros. Y el lugar que iba a preparar no era que iba a agarrar un cerro, lo iba a terraciar o iba a agarrar un plan y lo iba a poner parejito, chévere para ir hacia el poco de casa para los evangélicos. No, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver, o esta frase, voy pues a preparar lugar para vosotros, en el sentido cultural, alegórico, centrándonos en el término lugar, es una palabra que en lo jurídico significa derecho, autoridad, legalidad, propiedad, asignación, posición, delegación, potestad, por lo que determina que a donde Jesús fue a preparar lugar para nosotros, oiga, fue en la cruz, ocupando nuestro lugar. Y a causa de su muerte y resurrección, nos dio la potestad en la fe de ser hechos hijos de Dios, colocándonos en la posición y en el lugar donde Él está actualmente. Por eso es que Pablo en una ocasión dijo, con Cristo estoy justamente sentado. No dice voy a estar. Porque Pablo está yéndose a lo espiritual. Esa es una verdad, oiga, posicional en el mundo espiritual. Es decir, los mismos derechos que tiene Cristo los tiene Octaviano Torres. ¿Y ustedes? No, digan su nombre. Yo no le voy a, su derecho es suyo. Usted reclame su derecho. Ustedes pasaron por el llano, ¿verdad? El que no llora no mama si está entre las parejas. Usted reclame su derecho y yo reclamo el mío. Entonces, el mismo derecho que tiene Cristo Jesús lo tiene Octaviano Torres. Diga usted su nombre, porque usted no tiene nombre. Ajá. Correctísimo. Ahora, en adición a esta verdad que acabamos de presentar, podemos entender otra verdad en relación al sacrificio de Cristo y al Espíritu. Jesús dijo, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Esa expresión, os conviene que yo me vaya, Jesús no está hablando de que iba a agarrar una moto y se iba a ir de viaje. No está hablando de que iba a agarrar una 4x4 y se iba a ir de viaje, ni tampoco en una avioneta. Nada que ver con eso. El otro detalle esto es que nosotros le podemos adjudicar el sufrimiento y el dolor de la salvación a Cristo en el área físico, pero ya va. Hay gente que dicen que prefieren que les den un golpe físico porque duele menos que el golpe psíquico. ¿Sí? Ahora pregunto, Cristo sufrió el golpe físico. Amén. Y el Espíritu Santo no sufrió el psíquico. Y Jehová Dios no sufrió el psíquico. Ah, ok, entonces el padecimiento no solamente fue de Cristo. Fue de la deidad en su conjunto. Hubo uno que sufrió en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Pero hubo dos
que sufrieron en su psique y en su espíritu también. Porque nunca antes se había dado lo que se dio. ¿Qué es lo que nunca antes en la eternidad pasada y en la eternidad presente ni en la futura va a suceder? Que se haya separado alguna vez la deidad. Y aquí hubo una separación. Es decir, el Padre y el Padre y el Espíritu se tuvieron que separar de Cristo Jesús, porque Cristo estaba cargado con el pecado suyo y el mío. Por lo tanto, el costo fue grande. Grande. Nunca había sucedido y sucedió. De paso, nunca volverá a suceder. Ahora, oiga esto. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, pero ese les conviene que yo me vaya, ese yo me vaya, es a la cruz, a preparar lugar, porque si no me fuera, oiga, a preparar lugar, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere a preparar lugar, os lo enviaré. Muy importante esto que quiero que lo analice. Es decir, Jesús está diciendo aquí, el Espíritu Santo y yo, por separado, no podemos trabajar. Es decir, yo en mi tiempo que estoy trabajando, no puede el Espíritu Santo por aparte estar trabajando. No, lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo juntos. Pero una vez que yo me vaya, lo envío a Él y Él entonces continuará haciendo lo que falte hacer para llevar a cabo el plan de salvación. Entonces quiere decir, hermanos queridos, que tenemos que salir de una mentalidad emocionalista en la cual los que me están viendo, en su mayoría, yo pasé por ahí, yo caí en esa, que cuando estamos aquí en el púlpito dirigiendo, entonces comenzamos a decir que aquí está Jehová, que aquí está Cristo y que aquí está el Espíritu Santo. Dejemos de decir mentiras, señores y señores. El que está aquí es el Espíritu Santo. Porque ¿dónde está Dios? Sentado en su trono donde siempre ha estado. ¿Dónde está Cristo? Sentado a la diestra del Padre, a la diestra del Padre. Y si el Espíritu Santo no estuviera aquí, ¿dónde estuviera? A la izquierda. Pero está aquí. Ahora, ¿le paramos nosotros a eso? No. Y perdemos tiempo cuando estamos entonces en un supuesto momento de adoración y diciendo que aquí está Cristo y que aquí está Jehová Dios. No. Y el que está aquí no le paramos, que es el Espíritu Santo. No lo honramos. Porque creemos como que Dios es más grande, Jehová, y Cristo también es más grande y el Espíritu Santo lo ponemos como más chiquitico. No. Cada uno tiene el mismo tamaño. Cada uno tiene el mismo tamaño. Ni uno es más ni uno es menos. Pero cada uno ha estado en su etapa y en su tiempo haciendo lo que los tres planificaron, programaron y están llevando al ejecútese. Pero cada uno en su tiempo. En el tiempo del Antiguo Testamento, ¿quién era el que figuraba mucho más? Jehová Dios. El Verbo, por allá más o menos. El Espíritu Santo, medio. En el tiempo de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿quién es la figura? ¿Quién es el actor principal? Cristo Jesús, ni el Padre mucho. Cristo muchas veces dijo, yo no he venido a hacer lo que yo he querido, estoy haciendo lo que el Padre me envió. Pero solamente en 3 ocasiones el Padre dijo algo. En Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 1, cuando Cristo viene subiendo de las aguas bautismales del río Jordán, la voz arriba que habló y dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Cuál es la otra? Monte de la Transfiguración, Moisés y Elías, Cristo glorificado, la nube se acerca, nuevamente la voz, este es mi Hijo amado, a él oí. No es en él tengo complacencia, a él oí. Es decir, no es Moisés, no es Elías, es mi Hijo amado. Y la otra está cuando Cristo va camino a Jerusalén, en la otra también que hubo una voz. Son las 3 únicas veces que el Padre habla o expresa algo en los evangelios. Pero luego entonces de
el desarrollo, muerte y resurrección de Cristo, luego del ascenso de Cristo, ¿quién queda con nosotros? Porque no le paramos como debiéramos de pararle. ¿Ve el detalle? ¿A dónde vamos? Es decir, ¿qué valor le estamos dando nosotros a la persona del Espíritu Santo? Eso tiene usted que revisarse. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Está Cristo diciéndole a ellos que ya su ministerio estaba por culminar su etapa. Ajá, ¿a qué iba? A preparar lugar. ¿Dónde iba a preparar lugar? En la cruz del Calvario. Porque si no me fuera a preparar lugar, el Consolador, que es el Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Mas si me fuera y preparara el lugar, os lo enviaré. Es decir, la promesa del Espíritu, la promesa de la venida del Espíritu estaba después de que Jesús preparara lugar. Pero el lugar que iba a preparar no era en el cielo, era aquí mismo en la tierra. ¿Cuál era el lugar? Quitar lo que dijo Pablo, la pared intermediaria que nos separaba de Dios. ¿Cuál era esa pared intermediaria que nos separaba de Dios? El pecado de la incredulidad. Ahora podemos entender, según lo que analizamos, que la morada del Espíritu en nosotros costó sangre, oiga, sufrimiento, padecimiento, tortura a causa de los clavos, las espinas, las flagelaciones y las trompadas que cayeron en la humanidad de un hombre llamado Jesús. Precio tiene que ver con devoción, entrega, renuncia, abnegación, consagración, que nos conduce a la comunión y a la intimidad. El vivir en contraste a estas virtudes es contristar, apagar, apostatar en contra del Espíritu, cercenando la manifestación de su presencia en nosotros. Esto está revelado en las cartas que escribió el apóstol Pablo. No apaguéis, oiga, al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Oiga, examinadlo todo, retén lo bueno y absteneos de toda especie de mal. Primera a Tesalonicenses 5, 19 y 22. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino las que sean buenas para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros. Ya va, ¿quién dijo que lo va a quitar? Nadie dijo que lo va a quitar. Le están dando a usted y a mí una orden. Quítese de vosotros. ¿Qué es lo que se va a quitar? Toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4, 29 y 32. En contraste a todo esto está el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso está en Gálatas 5, 22 al 23. Pero le digo algo, si usted no cumple con Primera a Tesalonicenses 5, 19 y 22, nunca podrá darse Gálatas 5, 22 al 23. Reitero lo que le voy a decir, escúcheme para acá. Nunca, pero nunca usted puede disfrutar de Gálatas 5, 22 al 23 si primero no me camina por Primera a Tesalonicenses 5, 19 y 22. Es decir, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Pastor, entonces, ¿cómo hacemos que aquí hay palabras tan normales que las decimos nosotros aquí y para nosotros son tan normales, pero usted cruza el puente Arauca o cruza el puente Santander y allá son tremenda vulgaridad? ¿Cómo hacemos con eso? Bueno, hay algo que se llama transculturización. Cuando usted vaya a un viaje para esos sitios,
usted debe de aprender un poquitico de transculturización, porque hay cosas que allá en Colombia son normales, palabras que ellos las dicen, las expresan y son tan normales para ellos, pero para usted son tremenda vulgaridad. A lo mismo que hay palabras que nosotros decimos aquí, tan normales, tan naturales para nosotros comunicarnos, y allá son tremenda vulgaridad. El problema es que el hecho de que lo que usted dice aquí, allá sea una vulgaridad, no es ningún tipo de pecado, no estamos hablando de pecado, estamos hablando de palabras que los hombres las ven como corrompidas. Entonces, que usted debe de hablar las palabras que sean acorde con la comunidad de personas que usted tiene ahí en el sitio. Porque de paso, muchas palabras que ni siquiera están en el diccionario y las usamos para comunicar, como las 3 que le dije hace rato. Es decir, decimos que el sol salió en la mañana, decimos que al mediodía está bravo y decimos que en la tarde se esconde. De paso, el término bravo, es decir, usted le dice a Carmen, Carmen, tú estás brava. Aquí en Venezuela, eso es relativo a decirle a ella animal. Porque los que se ponen bravos son los animales. Los seres humanos se enojan, se molestan. El detalle es que de gramática sabemos muy poco, señoras y señores. Y eso poco se enseña. Son culpables los maestros, los profesores, allá donde estudiamos nosotros, pero poco se enseña, hay que irlo aprendiendo por el camino. Porque que a ellos no les enseñaron eso tampoco. Ahora, es que hay un mundo que para ellos esas palabras son comunes y normales. Lo que pasa es que nosotros aquí dentro de la iglesia tenemos un nivel de educación que poco se valoriza. Aquí hay un nivel de cultura y un nivel de educación y un nivel de respeto alto, grandísimo, pero que poco lo valoran los de afuera. Bueno, si los de afuera no lo valoren, no le pare, valoren usted. Y ya el punto. Amén. Eso es el precio de moverme en amor, en gozo, en paz y en paciencia, en benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, es porque yo ya cumplí con: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sé benignos los unos con los otros, misericordioso, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó. ¿Sabía usted que bíblicamente solamente hay 2 tipos de pecados que no pueden ser perdonados? Y alguien pudiera decir, hay un tercero que también no puede ser perdonado, pero creo que ya yo les dije y les enseñé qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Los que no la han oído, busquen los videos o los audios, porque ya yo enseñé. La blasfemia contra el Espíritu Santo no puede ser perdonada, pero hay otro pecado que no puede ser perdonado. ¿Sabe cuál es ese otro? El que usted comete después de que usted alberga, guarda, almacena dentro de su corazón rencor contra otro. Y cuando esté orando, perdona si tienes algo contra alguien. Porque si tú no perdonas al que te ofendió, al que te hizo lo que hizo, vuestro Padre tampoco perdonará vuestras ofensas. De ahí en adelante. Entonces, ahí es esto como cuando teníamos la línea de CanTV, que dejábamos de pagar y la suspendieron. La línea, el número sigue siendo de nosotros, sigue siendo nuestro, ¿sí? Pero está suspendida. En la empresa está registrado a su nombre, pero no puede usted llamar hasta tanto que no pague la factura. Y de paso, esa primera factura no le va a decir a la empresa que no le van a ir mandando las otras facturas, porque sí se las van a ir mandando. Entonces, usted dejó de pagar esta y las otras siguen llegando las otras facturas. Usted no pagó dentro de 3 años, bueno, usted va a tener la deuda de esos 3 años, que le va a llegar mensualmente la facturita. Entonces, lo mismo pasa. Pero yo no estoy hablando, escúcheme, de pecados que lo van a llevar a usted al infierno. Estoy hablando de pecados que lo van a hacer inútil para Dios poder desarrollar su propósito en usted. Hablando de no perdonar a los que le ofendieron. Por lo tanto, no se asuste que si usted tiene rencor en su corazón, no se vaya al infierno. Pero Dios no puede hacer nada con usted. Y usted va a entrar en la etapa que se conoce en una plancha. Cuando usted la enchufa, le pasó el switch y se calentó. Y después la desconecta. Y la toca enseguida. Está caliente, ¿verdad?
pero está caliente por algo que se llama la ley de la inercia. Espere que pasen minutos y unas horas y se enfrió. ¿Dejó de ser plancha? No, pero no va a ser útil para sacar las arrugas. ¿Sí? Entonces, ya usted sabe, ¿no? Ahora, el testigo interno. Vamos a ver. Es el testigo interno, el Espíritu Santo. Hechos 20:23. En el antiguo pacto, Dios dirigía a los hombres a través de los sentidos físicos. Oiga, ellos para poder captar el mensaje de Dios tenían que ver, oír, tocar, oler. Dios no podía tener comunión, que es común unión, con ellos en el espíritu, porque estaban muertos espiritualmente. Los hombres necesitaban de vellones, nubes, columnas de fuego, zarza ardiendo, tumín y el urín, trueno, relámpago, voz audible. Ellos no tenían percepción espiritual. Antiguo Testamento, señoras y señores. En la dispensación de la gracia, Jesús habla con el Padre, Juan 14:16. El Padre habla con el Espíritu, Juan 16:13. Y el Espíritu habla con nosotros, Apocalipsis 2:7 y 11:29. Reitero esto que quiero que se le grabe en la cabeza. Escuche lo que viene nuevamente. En la dispensación de la gracia, que es en la que usted y yo estamos viviendo, Jesús habla con el Padre, Juan 14:16. El Padre habla con el Espíritu, Juan 16:13. Y el Espíritu Santo habla con nosotros. Tenemos aquí predicando a X, Juan de los Palotes. Voy a agarrar el tonto ese. Y está predicando. Y de repente dice, así dice Jehová. Ya va. ¿Así dice quién? Escúcheme. En el Antiguo Testamento, los profetas que profetizaron, como decían, así dice el Espíritu de Jehová. Porque Jesús no era intermediario, intercesor. Nunca dijeron, así dice el Espíritu de el Verbo. No. Ni así dice el Espíritu del ángel de Jehová. Antiguo Testamento, pare la oreja. Y los que me están oyendo, y este mensaje o esto debiera llegar al resto del liderato de esta iglesia y de muchas más, para que dejemos de meter la pata y hablar sandeces. Así dice el Espíritu de Jehová, Antiguo Testamento. Nuevo Testamento, ¿cómo se debiera decir o cómo se dice? Mucho. Así dice Cristo Jesús. No, escúcheme. Cristo Jesús, después que ascendió a los cielos, en Hechos capítulo 2, verso 8, que creo que es la última parte que Cristo habló, asciende a los cielos y más nunca tuvo entrevistas con la iglesia. Cristo Jesús, más nunca. Usted me dirá, pastor, pero en el capítulo 9, Cristo tuvo un encuentro con un individuo llamado Saulo de Tarso. Sí, pregunto, ¿Saulo era iglesia? Pregunto otra vez, ¿Saulo era iglesia? Para el momento que tuvo el encuentro con, o Cristo tuvo el encuentro con él y él con Cristo, no era iglesia. Y ahí le habló, le ministró. Pero una vez que se fue para la casa de, ¿quién fue que se fue? A la casa de, y que mandó a Ananías. ¿Quién fue el que fue a visitar a Pablo y le dijo que iba a un tal Ananías? ¿Y quién fue el que le dijo a Ananías que fuera a visitar a un Pablo que estaba en la calle tal, en la casa de fulano de tal? El Espíritu Santo. Entonces, Jesús tuvo un tropezón, un encontronazo con Saulo, no con Pablo. No con Pablo. Entonces, resulta que Cristo Jesús, oiga, más nunca después de haber ascendido a los cielos, ha tenido relación como tal con la iglesia. Por lo tanto, dejemos
la habladera de tontería en muchos de los cultos de nosotros, en las campañas, emocionaditos, y decimos, aquí está Cristo, está aquí Cristo, anda caminando por aquí, va caminando por allá. Señoras y señores, el que está en los cultos con nosotros es el Espíritu Santo. ¿Alguien puede decir algo? Amén. Y si usted me muestra lo contrario con la Biblia, yo no tengo problema en aceptarlo, pero hasta ahora hubo un tiempo que yo creí estas mentiras que muchos lo dijeron. Es más, en una ocasión, Barquisimeto, me dirigía a la congregación donde me congregaba y estaba predicando una de las eminencias de predicadores que estaba en Barquisimeto, la segunda congregación numérica más grande del mundo. Y el hombre llorando en la predicación, llorando, lo escuchaba por la radio, no le vi las lágrimas, no crea. Resulta que él decía que Cristo estaba llorando, Escúchenme, yo percibí por el Espíritu que la gente, los seres humanos, porque Cristo, aparte de ser Dios, nunca dejó de ser hombre y todo Dios. Los seres humanos lloramos por dos cosas: extremadamente alegría o extremadamente rabia. Cuando estamos en los extremos, lloramos. Pero Cristo, después de morir y resucitar, más nunca se fue a ninguno de los extremos. Él está en el mero centro. Por lo tanto, ni Dios a esta altura está llorando, ni el Espíritu Santo tampoco. Dejemos de hablar estupidez en los cultos y en las predicaciones. Y el Espíritu Santo, menos. Cristo Jesús estaba echando fuera un demonio. Y el padre del muchacho, como los discípulos no podían echar fuera el demonio, llegó a él llorando y diciéndole, le traje mi muchacho a los discípulos tuyos y no pueden echar fuera el demonio. Llorando. ¿Y qué hizo Cristo? ¿Arrancó a llorar con ellos? No. ¿Qué le dijo? ¿Puedes creer? Sí, Señor, ayuda a mi incredulidad. El que estaba llorando era el otro. Cristo no estaba llorando. Así que dejemos de estar hablando lo que no es en los cultos. Y ustedes que se están preparando, no caigan en esos errores de los demás. Procuren ser ustedes originales, porque si no morirán como copias de otros. Y lamentablemente copias mal hechas, porque está mal hecho lo que están diciendo y haciendo. Los que dicen que ven a Dios llorando y que ven a Cristo llorando y que ven al Espíritu Santo llorando. A Cristo lloró una vez, sí, por Jerusalén, mientras estaba en vida. Pero ya después de vida no hay llorío. ¿Están aquí o se fueron? Ajá. ¿Dónde estamos? El testigo interno. Ahora, voy otra vez aquí. En la dispensación actual, oiga, cuando Cristo estaba, Dios hablaba con él, Cristo estuvo hablando, pero ya en la iglesia, quien está hablando es el Espíritu Santo. Pablo dijo que el hombre natural, oiga, hombre natural, no nació de nuevo, refiriéndose a los no convertidos, no puede entender las cosas que son del Espíritu porque se han de discernir espiritualmente. Y afirmó que lo espiritual se debe acomodar a lo espiritual. Primera a Corintios, anótelo y lo busca. Primera a Corintios, capítulo 2, verso 13 al 14. En estos tiempos, Dios no quiere trato con nosotros a través de los sentidos, oído para acá, físico, sino a través de la intuición espiritual o la intuición, sí, espiritual, del espíritu a espíritu, es decir, del Espíritu Santo a tu espíritu. Hay que entender que quienes trabajan a través de los sentidos físicos es el diablo. Un creyente que esté tentando a Dios con vellones a esta altura de la vida, está entrando en el terreno de lo físico y fácilmente puede ser engañado por Satanás. Señor, si eres tú, permite que tal cosa. Señores y señoras, no estamos en el tiempo para tal efecto, para tal acción. Eso fue en el Antiguo Testamento. Todo ahora lo tenemos escrito. Pero como no queremos estudiar la palabra, como es más fácil irse por los sentidos, tanteando, que ir directo a la palabra, pues andamos por ahí tanteando algunos.
Ahora, el Espíritu Santo es el testigo interno que nos dará testimonio en lo más profundo de nuestro ser acerca de los asuntos de Dios. Por esta causa debemos aprender a desarrollar el sentido espiritual para poder escuchar y captar la voz del Espíritu en el interior, es decir, en nuestro espíritu. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. ¿Quién es el que le va a dar testimonio a usted de que usted es hijo de Dios? ¿La vecina? ¿La comadre? ¿El profeta o el predicador tal? No. Esto es algo de usted y Dios, Dios y usted. Recuérdense cuando usted estaba en aquel partido, cuando usted decía, yo y mi partido y yo. ¿Se recuerdan, no? Ajá. Aquí sí es Dios y yo y Dios. Escúchenme. Su salvación no la pudo recibir usted de hombre alguno. La recibió de manos del Espíritu Santo. La guianza de su vida dentro del cristianismo tiene usted que recibirla también del mismo Espíritu Santo. Amén. Amén. El término testimonio del griego es sumantureo y tiene que ver con corroborar y concordar con el sentir que tiene el espíritu renacido del hombre en lo más profundo de su ser, dándole una profunda convicción para determinar una decisión que lo llevará a una acción. Según este término, el Espíritu Santo no se limita a dar testimonio a nuestro espíritu de nuestra redención, sino de todas las cosas que estén acorde con el propósito y la voluntad de Dios. Cabe aclarar que solo los que viven una vida en el Espíritu podrán captar el testimonio del Espíritu. Jamás se podrá sintonizar el Espíritu Santo viviendo en la carne. Pablo dice que el hombre carnal no puede entender las cosas del Espíritu. El carnal es el tipo de hombre que aun cuando haya recibido la naturaleza de Dios y la simiente de Dios, camina en una vida de pecado, dejando manifestar en él al viejo hombre. Y esto es producto de no tener el alma santificada por el Espíritu Santo, por la palabra. Primera a Corintios 3:1-3. Un hombre que tenga la mente, oiga, en el pecado y que viva por los sentidos, jamás podrá captar el testimonio del Espíritu. Por esta causa, Dios tiene que entrar al terreno, por esta causa, tiene que entrar al terreno de lo natural para poder dirigir a través de los sentidos físicos a los que no han aprendido a desarrollar el sentido espiritual. Es decir, cuando yo como hombre digo en una casa y estoy preguntando, ¿quién es el que manda aquí? ¿Quién es la cabeza del hogar aquí? Cuando yo comienzo a hacer eso, es porque yo estoy sintiéndome que no soy y no estoy siendo reconocido como tal. Por lo tanto, cuando tú sabes que eres cristiano, no necesitas andar vociferando que lo eres. Cuando tú sabes que tienes un liderazgo, que hay un ministerio en ti, no necesitas estar diciendo que lo tienes o que lo eres. Cuando tú eres espiritual, no necesitas andar diciendo que tú eres espiritual. Amén o ayayay, cualquiera de las dos es buena. Cuando tú eres un hombre verdaderamente espiritual, tú no andas diciendo que porque tú oras más que Iraida, eres más espiritual que Iraida. Y porque tú ayunas más que Petra, eres más espiritual que Petra. Que porque tú, no sé, haces vigilia todo el tiempo y porque tú diezmas más que los demás, tú eres más que los demás. No, sencillamente tú haces lo que haces porque tú estás seguro de lo que tú eres. Y no necesitas estar diciendo lo que estás haciendo si es que estás seguro de lo que tú eres. Amén, ayayay.